ah, que tiene que ver con la operación del cielo en la tierra. Dios es un Dios espectacular que hace cosas maravillosas. Dios, la Biblia lo describe como el Dios de lo imposible, o sea que las cosas que son imposibles para nosotros, Él las hace posibles. Y dentro de esa visión de Dios nosotros debemos comprender que va a haber cosas de Dios que nosotros vamos a tener que recibir no por nuestro entendimiento, sino por nuestra fe. O sea, creer en eso. Porque al tratar de nosotros ubicarla en nuestra vida solamente por nuestro entendimiento, nos vamos a quedar cortos. Y hay muchas cosas que trascienden nuestro conocimiento, inclusive nuestro entendimiento. Las cosas de Dios se viven por la fe, por eso es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Porque la fe es el ingrediente que Dios nos da para creer aquellas cosas que no se ven. Es como la plataforma de vida en el reino. Por eso la Biblia dice que el justo, o sea, el justificado por la sangre de Cristo, vive por la fe. No podemos vivir solamente en nuestro entendimiento, aunque nuestro entendimiento es parte de nuestra humanidad. Tenemos que vivir dentro de la fe, que es un don del Espíritu Santo de Dios y es un don de Dios. La Biblia dice en Efesios que la fe es un don que proviene de Dios y que no es sencillamente nuestro. Cuando Cristo viene a habitar, empieza a establecer en nosotros esa clase de dones. Entonces, si nosotros vamos a tratar de, por decirlo de esta manera, de visualizar a través de nuestra intelectualidad ciertas cosas, eso no va a cumplir la medida que el Señor requiere para que tú vivas esa vida que está ligada a aquello que es la fe. Por lo tanto, cuando Él comienza a darnos la fe a través de su palabra, comienza a despertar en nosotros algo que nunca teníamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios trae fe, viene cargada de fe. Y cuando llega a ti comienza a hacer ese trabajo de fe. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Esto realmente son verdades espirituales, son cosas que no se pueden negociar si tú eres hijo de Dios, cristiano y quieres vivir una vida cristiana. No puedes negociar la fe, no puedes negociar la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene que ver con esa estrategia del reino en la tierra que pertenece a la estructura divina que Dios ha armado para que tú te comuniques con Él. ¿Ve? La oración es comunicación, la oración manifiesta tu fe, tu confianza en Dios. La oración hace que tú, aunque no lo veas con tus ojos naturales, sabes por la fe que Él te está oyendo y que Él puede contestar tus peticiones. Estamos aquí, ¿verdad? Ok, todas estas cosas son parte de la vida espiritual. Y el Señor no da puntadas sin dedal, así decía mi abuelita. Dios no da puntadas sin dedal. Porque todas las cosas que Dios ha hecho a través de y en la palabra, a través de los tiempos y en la palabra y por la palabra, se manifiestan de una u otra manera en nuestra vida a nivel natural. Primero es lo espiritual, dice la Biblia, y después lo natural. O sea que todo proviene de lo espiritual, de lo sobrenatural. En el principio no había nada. Cuando usted lee Génesis, no tengo el tiempo para ir hasta allá, pero léalo en su casa, dice, en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Y cómo se llenó la tierra? ¿Cómo se ordenó la tierra? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae lo sobrenatural a lo natural. Hace que aquello que está en el cielo sea parte de nuestra vida aquí en la tierra. Y esto que voy a hablar hoy, que tiene que ver con la unción, que es el poder divino que rompe los yugos, tiene que ver con esa estructuración divina que Dios ha establecido para que en la vida nuestra pueda haber del cielo algo aquí en la tierra que sobrepase las cosas que inclusive la mente del hombre y su sabiduría ha inventado, ¿verdad? Por ejemplo,
Dios nos dio autoridad como iglesia para ir y orar por los enfermos y que los enfermos, sin tomar pastillas, sin hacer operaciones, que son parte de las cosas que Dios nos ha permitido como seres humanos y nuestra inteligencia desarrollar aquí, ellos sean sanados. ¿Ve? Hay un poder mayor que la medicina tradicional y convencional que se llama el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, el punto aquí es creerlo. ¿Cómo lo creo? Por la fe. No puedo creerlo nada más a través de mi intelectualidad. Y lo que voy a hablar hoy, que tiene que ver con la unción que rompe los yugos, tiene que ver con eso, tiene que ver con el entendimiento que Dios nos ha dado, algo que va más allá de nuestro entendimiento y que se sale aún de nuestra hegemonía. La hegemonía es aquello que yo puedo controlar. Es algo que proviene directamente de Dios, no es algo que sale de mí, pero que recibo de parte de Dios. Y es la unción que es de Dios para mí, para poder vivir libre en esta tierra. Entonces, quiero hablar un poquito en esta mañana acerca de lo que es la unción, el poder de la unción que rompe los yugos. ¿De dónde saca eso usted, pastor? Gracias por preguntar. ¿Por qué usted me dice que eso pertenece a toda esta estructura y todo este andamiaje celestial de Dios? Porque la Biblia lo enseña desde antes. Entonces, antes de entrar allí, quiero que sepan lo que es un yugo, para que entiendan un poquito acerca de lo que es un yugo y por qué la unción está como ligada a ese yugo, ¿verdad? Y qué es la unción y de dónde proviene eso. El yugo, sencillamente, es un andamiaje, es un aparato que está hecho, puede ser de hierro, de madera, de cuero, que tiene la función o el propósito de unir dos, en este caso, se usaba para unir bueyes o asnos, tenían que tener la misma estatura y tenían que tener ciertas características para unirlos. En el antiguo tiempo se unía un buey viejo que ya sabía la tarea con un buey joven que no sabía la tarea. ¿Para qué? Para que a través del yugo el joven aprendiera lo que el buey viejo sencillamente sabía. Ya se lo sabía de memoria, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Ya estaba acostumbrado. Entonces, el yugo representa siempre sobre la vida de una persona, en este caso, viéndolo desde el punto de vista y de la perspectiva que la Biblia lo dice, representa siempre algo que te dirige o que te lleva o que te domina. ¿Está conmigo? Vamos a darle esta interpretación desde el punto de vista bíblico. Y voy a leerle un par de versículos para que entendamos esto. Ahora, cuando el animal no tenía la unción de algo, en este caso le echaban una grasa en el cuello, ¿verdad? Para que el yugo no le hiciese escaras. ¿Sabe lo que es una escara, verdad? Una llaga. Y el animal entonces no tuviese esa consecuencia de parte del yugo. Esa grasita que le echaban allí era algo que le protegía, pero no le quitaba el yugo. Sencillamente lo protegía, entre comillas, de recibir esas escaras, ¿verdad? Y eso es como lo que el enemigo hace con nuestras vidas también. El enemigo te puede poner un yugo y te da un ungüento para que no lo sientas. Pero estás enyugado, ¿verdad? Ok, y para allá vamos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay algunas referencias que tienen que ver con todo esto. Aunque esto se refería a la agricultura específicamente, recuerde que el Señor utilizaba siempre este tipo de similitudes para poder enseñarnos a nosotros los aspectos espirituales. ¿Correcto? Está conmigo, ¿verdad? Interesante todo esto. ¿Ok? Y quiero leer
Isaías capítulo 10. Si lo tienen allá, por favor, o búsquenlo en su teléfono, si son tan amables. Isaías 10, versículo 19, a ver si lo tengo aquí. ¿Ya lo tiene? Ok, gracias. Isaías 10, ¿verdad? Déjame ver. El 27. Exacto. Perdón, desde el 26. Era desde el 20, pero no voy a tener tiempo, porque desde el 20 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel, los que hayan quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en los que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Vamos al 27, y dice allí: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y este es el versículo que estoy utilizando para basar esta enseñanza. Porque cuando yo leí este versículo no tenía nada que ver con un yugo de una yunta de bueyes, ni de asnos. Tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel. Tiene que ver con aquello que estaba oprimiendo al pueblo y que iba a ser quitado completamente. Entonces el Señor me llevó a entender algo y me dijo: hay un poder que está en la unción en la unción de mi poder, que rompe los yugos. Y ahora quiero que usted tome esto como parte del entendimiento de esta enseñanza. El yugo lo vamos a representar como aquellas cosas que pueden esclavizar la vida del ser humano. ¿Qué es el yugo? A ver, todo lo que puede ¿qué? Semejar que te esclaviza, ¿verdad? Que te domina, que te hace ir por donde tú no quieres ir. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ok? Y esto es interesante. Por eso yo les dije, el Señor nos lleva a entender ciertas cosas a nivel de su reino, pero necesitamos la fe para recibir la unción. Usted puede entender ahora que yo le expliqué lo que significa una yunta de bueyes que tiene el yugo, y lo estamos ahora pasando a la vida de nosotros. No somos bueyes, pero somos seres humanos, y entonces debemos entender por estos versículos que el enemigo quiere poner sobre ti yugo. Entonces, hay un yugo que es bueno, y ahora vamos para allá, pero hay una unción que rompe los yugos que no son los de Cristo. ¿Ok? Y tenemos que tomar en cuenta lo que Dios entonces no solamente nos comunica en su palabra, sino que quiere que sea parte de tu realidad. Diga conmigo: lo que Dios enseña debe ser parte de mi realidad. Entonces fíjese cómo dice aquí: la unción es el poder divino que rompe los yugos. Aquí vamos a explorar el poder de transformación de la unción en la vida cristiana. O sea que hay algo más allá que lo que tú puedes hacer en tus fuerzas, que está designado por Dios desde el cielo para ti, para ayudarte a salir de los yugos. ¿Está conmigo, verdad? Yo estaría feliz ahí, porque digo, en mi fuerza yo puedo llegar hasta un momento. Pero tú sabes, y empecé a entender esos versículos que dicen que los que confían en Jehová renuevan, ¿qué cosa? Serán como las águilas, ¿verdad? Que renovarán su fuerza. Caminarán y no se correrán y no se cansarán. Entonces yo decía, pero espérate, si yo corro me canso. Pero no está hablando de una carrera normal, está hablando de la carrera de la vida. Está hablando de aquellas cosas que tú vas a encontrarte en el camino. En el momento de caminar hay cosas que te vas a encontrar, pero tú no te vas a fatigar por eso. Y vas a tener que correr en unos momentos de la vida,
pero no te vas a cansar si tienes el poder de la unción sobre tu vida. O sea, hay algo más allá que es poderoso, que es sobrenatural. Esto parece como un cuento chino, pero no es un cuento de hadas, ni tampoco de Disney. Es una realidad espiritual. El punto es que nosotros tenemos que empezar a relacionarnos un poquito más con aquello que Dios ha dejado caer del cielo para nosotros, dentro de su andamiaje, de su estructura divina, para que usted y yo vivamos la vida y la clase de vida y la dimensión de vida que Él quiere que tú y yo vivamos en la tierra. Allá en el cielo no lo necesitamos. Tú no vas a necesitar dinero en el cielo. Allá a los predicadores se les acabó ya el trabajo. O sea, no va a haber servidores, así que allá no, usted lo va a ver de otra manera. Así que todo este asunto de que allá no va a haber, el asunto del matrimonio tampoco. Entonces, ¿para dónde sirve todo esto? Para aquí y para la tierra. Y dígame si no es verdad que a veces nosotros tenemos ciertas cargas, porque toda carga, escuche, evidencia un yugo. Toda carga evidencia un yugo. Pero muchos nos centramos en la carga, pero no es la carga, es el yugo. Y si tú no rompes el yugo, la carga va a continuar. Por eso la unción no es para la carga. La unción es para romper el yugo. ¿Está entendiendo eso, verdad? Ok. Entonces, esto que nos establece, gracias, nos establece como parte de ese plan de Dios, sencillamente nos establecen como receptores de lo que Dios está enviando. Ahora, ponme la segunda, por favor. Escuche, esto tiene que ver con el origen de la unción, porque yo le pregunté, bueno, Señor, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es así de que el yugo, de que la unción, qué es esto? Pues ¿saben qué es esto? Dios lo reveló al pueblo de Israel para que nosotros entendiéramos ahora, como injertos en el olivo, que nosotros también tenemos una unción, así como la tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y todo comienza con Cristo. En el segundo pacto comienza a revelarse el poder de la unción, así como tenía la unción, el poder de hacer cosas en el primer pacto, que es el Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? Ok, y esto es impresionante. Ahorita, lo que quiero decirles es esto, mire, Dios no fue que se inventó esto de pronto y dijo la unción, no, esto es planificado desde el cielo. Dios empezó a establecer esto en el Antiguo Testamento con Moisés. Cuando sacaron al pueblo de Egipto, inmediatamente Dios le dijo, ok, aquí hay cosas que no se van a romper a menos que haya la unción. Y esto va a provenir del cielo, así como vino las instrucciones para el tabernáculo, para armar el altar, para armar el lugar santísimo. Así vinieron también las instrucciones para armar o crear lo que se llama el aceite de la unción. ¿Está conmigo? En Éxodo capítulo 30, léalo en su casa, vuelvo y le digo, no tengo el tiempo, pero léalo en su casa. En Éxodo capítulo 30 está cómo inclusive, aparte de ciertos aspectos que les da de medidas, cómo van a funcionar y de qué manera se va a hacer, dónde tiene que ungir. Inclusive le dio también para hacer lo que se llama el incienso, que en ese momento era para, voy a decirlo de esta manera, para santificar ciertos aspectos de la atmósfera. Porque donde ellos instalaban el tabernáculo, siempre había una orden de parte de Dios. Tienes que santificar todas las cosas. Y el aceite de la unción servía para eso. Es más, vamos a leer un segundito aquí. Venga conmigo a Éxodo capítulo 30. Si no estoy mal. A ver. ¿Qué dice aquí?
versículo 22. Tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250. Él está dando el peso y le está dando la esencia de cada uno. De casía, toma 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces aquí comienza lo voy a decir de esta manera, mover de Dios con su pueblo en una dimensión diferente. Comienza Dios entonces a requerir algo del pueblo que tiene que ver con cosas aquí en la tierra, pero que van a tener un destino espiritual. Y el aceite de la unción se utilizaba sencillamente para ungir y separar. ¿Cuál era el propósito de esto? Era santificar, o sea, apartar con propósito divino a través de la unción un objeto o una persona. ¿Recuerda al rey David? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo ungieron. Traían el aceite de la unción y de un cuerno completo se lo echaron y dijeron: ahora te apartamos como rey de Israel. Entonces déjeme decirle esto para adelantarme. Usted y yo no tenemos ese aceite de las diferentes especies mandado a hacer a Moisés, pero tenemos el aceite del Espíritu Santo. Porque el aceite semeja en la Biblia siempre, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces fíjense, cuando Cristo llega a tu vida, no llega con las manos vacías, ya llega con el poder, ay santo Dios, del cielo a través del Espíritu Santo. Y por eso Él dijo: les conviene que yo me vaya para que pueda venir sobre ustedes la unción del Espíritu Santo, para que pueda habitar en ustedes el Espíritu de verdad, el Consolador, el que los guiará a toda verdad y le mostrará de lo mío, para que ustedes entonces estén seguros y completos. ¿Cómo vamos a estar? Seguros y completos. Entonces escuche esto, porque ahora viene lo bueno. ¿Para qué era el aceite? Era sencillamente para separar y para, escúcheme esto, establecer lo que Dios había dedicado para él. O sea, Dios había escogido algo, a través del aceite se hacía saber que eso era propiedad no del hombre, sino que era propiedad de Dios. Cuando el Espíritu Santo, ay santo Dios, yo necesito que usted entienda esto, porque es que aquí es donde comienza la fe a operar. Cuando Cristo fue enviado por ti y por mí y derramó su sangre, la Biblia nos enseña que inmediatamente allí comenzó un acuerdo entre el Hijo y el Padre. La deuda estaba cancelada, ya nada tenía que ponerse sobre la vida de aquellos que Él había venido a salvar con el acto de contrición y de redención en la cruz. Ahora había una libertad para operar. Escúcheme, pero también nos dejó el Espíritu Santo para que en el momento en que el enemigo quiera poner yugo sobre tu vida, santo Dios, tú puedas, a través del poder del Espíritu Santo que reside en ti, romper los yugos de esclavitud. Se los voy a probar. Esto es algo tremendo, mire. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gracias. Mire, estoy tratando de hacérselo más fácil en explicándolo para que usted pueda entender esto.
Todo hombre de Dios en la Biblia era ungido. Todos los utensilios y cosas que pertenecían al servicio y funcionamiento del templo eran ungidos para señalar que eran apartados para una tarea santa y especial para Dios. Así que el aceite que tipifica el Espíritu Santo de Dios, el cual vive ahora en nosotros, que nos lleva a la verdad, que nos consuela, nos da el carácter de Cristo y por supuesto nos deja saber qué podemos nosotros tener en Él. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el poder para vencer el pecado, tenemos el poder para sujetar la carne. Todo eso proviene del Espíritu Santo, que es la unción que está sobre nosotros. Y esto, mis amados, si nosotros entendemos estas cosas, podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, siendo lo que somos, hijos de Dios, que cargamos la unción y el poder de esa unción. No sé si me estoy dando a entender. Levánteme la mano si entendió, por favor. Gracias. Porque esto es muy importante. Porque muchas veces nosotros nos dedicamos a ser hijos. No, pero es que ya eres hijo. Si tú eres hijo, no puedes ser más hijo. ¿Cómo vas a ser más hijo? No, tienes que aprender a hacer las cosas como hijo. Entonces, ya tú eres hijo de Dios. No tienes que hacer más nada para ser hijo de Dios. Tienes que identificarte como hijo de Dios y identificándote como tal, sabiendo cuál es tu identidad, tienes que comenzar a hacer las cosas de hijo. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí es donde yo quiero que usted tome esta revelación de lo que es la unción en mí, porque la unción ya está en mí. Ya Dios me la dio. Por eso cuando en Hebreos habla por la inspiración del mismo Espíritu, habla a través del apóstol y dice lo siguiente. Escuche lo que dice. Dice, ustedes ahora tienen un pacto en el cual las promesas son mejores que en el antiguo pacto y son mayores. Por lo tanto, ustedes están llamados a vivir una vida mejor y mayor. Antes tenía que venir un sacerdote a ungir las cosas o a ungir un profeta a un hombre de Dios. Ahora no, ahora el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes la unción de Cristo en ti, la unción del cielo. El poder de Dios está contigo. Donde tú camines, ahí va el poder de Dios. Tú no tienes que estar pidiéndolo porque ya está contigo. Lo que tienes que empezar es a entender esa verdad. Anote esto si puede anotarlo. Pásame la otra, por favor. Ya esa la. Anote esto. La unción de Dios es el poder de lo alto vertido en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ese poder puede romper todo yugo de esclavitud. Diga conmigo fuerte. La unción pudre el yugo. Una vez más diga, la unción pudre los yugos. Hay cadenas generacionales que están establecidas en la vida de muchas familias. Hay cosas que en ti pasan hoy que tú no sabes por qué pasan. Hay cosas que tú tratas de emprender como hombre o mujer o hijo de Dios. Y hay cosas que tú dices, pero no entiendo si Dios está conmigo porque estas cosas tienen que pasar. Pero tú sientes algo, sientes una carga, sientes que esto no se va. Esos son los yugos que el enemigo pone por generaciones. Porque cuando una generación se enyunta, escúcheme lo que le voy a decir. El arado de esa generación da frutos para las próximas generaciones. Enyunta. Y nosotros no sabemos por qué esas cosas pasan en mi familia. ¿Qué es lo que está pasando conmigo?
si yo voy a la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando conmigo si yo oro? Es porque hay una yunta que necesita ser rota. Y lo único que rompe el yugo es la unción. Ahí no vale, perdón, respeto a los psicólogos, pero ahí el psicólogo llega hasta un punto. No necesitas más psicólogo, lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo para que rompa el yugo de impiedad y de maldad. Pero tenemos que entender, mis amados, que esto proviene de aquel que murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús es el ungido de Dios. ¿Correcto? Entonces, cuando el ungido viene a ti, trae el poder de la unción. Y el poder de la unción, representado ahora en el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si no, no puedo mandarle el Espíritu Santo, que es la unción que yo quiero dejarles a ustedes en esta tierra, para que ustedes puedan manejar aquellas cosas que en sus fuerzas no pueden manejar. Yo haré lo que tengo que hacer. Jesús hizo su parte, ahora el Espíritu Santo está en ti. Por eso en Romanos, en el capítulo 8, habla acerca de algo que tiene que ver con nosotros y nuestra mentalidad y nuestra visión de vernos aquí como quienes somos para hacer lo que debemos hacer. Venga un momentico a Romanos capítulo 8. Estamos aquí, ¿verdad? Interesante esto. Romanos capítulo 8. Déjenme buscar el versículo. Vamos desde el 1. Es que es una cosa impresionante para que entienda esto, porque son cuestiones que no se pueden solucionar nada más con que vayas a un psicólogo. Vuelvo y digo, el psicólogo llega hasta donde su conocimiento llega. Pero es que hay cosas que van más allá de eso, que tienen que ver con lo espiritual. Y perdónenme, el único que conoce eso se llama Dios. Entonces Dios nos está dando esta, voy a decirlo así, herramienta del cielo, pero en realidad es una persona en nosotros. Y ahí es donde quiero llegar. Porque el Espíritu Santo no es un humito. ¿Ves? El Espíritu Santo no es que un amuleto para que tú le estés manejando a tu antojo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que está en ti. Tienes que respetarlo, tienes que saber lo que tienes, porque Él vive en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo y para allá vamos. Por eso no podemos hacer yugos desiguales. No es cuestión de religión, porque la religión es un yugo en sí. Es cuestión de entendimiento de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado para poder caminar en esta vida con la libertad y el poder que tenemos que caminar como hijos de Dios, haciendo lo que nos ha sido asignado. Pero cuando no entendemos esto, estamos preocupados más por lo que tenemos que comer que vestir. Pastor, ¿y tú no? La verdad, ¿quiere que le diga? Desde hace rato, Dios se encarga de mi vida. Yo me encargo de lo que Él me asigna. Y el Señor se encarga de mi vida. Por supuesto, no crea que soy irresponsable. Yo tengo mis deberes que hacer como hijo. Y en cada una de las promesas hay algunas premisas que son para nosotros. Pero nosotros queremos dejárselo todo a Dios. Que Dios trabaje y que yo duerma. Que Dios me dé, pero yo no le doy.
And that is not good. And it's not right. No me miren así. Es la verdad. Leemos Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? No, vamos a leerlo porque creo que solamente 3 lo leyeron. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Entonces ahora te dicen los que están en Cristo cómo es que andan, para que no te confundas. Los que están en Cristo no andan conforme a la carne. O sea, no caminan conforme a la carne, no viven conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Claro. ¿Por qué? Porque lo de Dios siempre va a ser espiritual, es sobrenatural. Si tú eres un hijo del Dios sobrenatural y espiritual, tú tienes que caminar en los parámetros espirituales. Ah, pero estoy en la tierra, mejor todavía. ¿Por qué? Porque vas a tener en la tierra una clase de vida que no da la tierra. No te la da este ambiente, te la va a dar solamente Dios. Por eso la oración en fe, escúchame, y eso es lo que dice la Biblia, la oración de fe no solamente cubre necesidades, sino que activa el poder que tú tienes, sanando enfermos, haciendo las cosas que tú normalmente a lo natural no puedes. Por eso es que nosotros oramos aquí. ¿Usted quiere que oramos aquí para que, bueno, sí, vamos a ver? No, oramos aquí porque sabemos el poder que nos respalda, que vive en nosotros y que a través de nosotros actúa. Entonces, cuando nosotros oramos, no estamos haciendo oraciones al aire, no, estamos activando el mecanismo celestial para que el poder de Dios comience a trabajar en la vida de cada uno de ustedes y que las cadenas, los yugos de impiedad sean cortados en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, Romanos lo aclara, es lo que vivimos en el Espíritu. Porque es que a veces, lo voy a decir, perdónenme, a veces le damos rienda suelta a la carne y queremos entonces que las consecuencias no vengan y que Dios no lo resuelva en el Espíritu. Así como dice Juan, peca, reza, empata. No. Si metiste la pata en el barro, va a salir embarrada. Hay consecuencias. Por eso es mejor escuchar al Señor. No hagas como los impíos. No andes en lo mismo. Apártate de esas conversaciones. ¿Por qué? Porque no te traen nada bueno. ¿Y por qué, pastor? Gracias por preguntar. Porque te despiertan la carne. Entonces tengo que estar nada más aleluya, aleluya. No. Tú puedes ser quien tú eres, porque Dios no te va a quitar por ser hijo de Dios tu personalidad. Tú naciste con ese temperamento. ¿Tú crees que tú de lo flemático vas a pasar lo colérico? Bueno, aquí ahora me acordé. ¿Ah? No, tú eres un hijo de Dios flemático. Usted nunca va a ver a Francis que, a ver, flemático. Pero Francis es un hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Y tiene un don profético tremendo, para que sepa. Usted nunca va a ver a Juan Camilo, el pastor Juan Camilo, como aquí, como Francis. ¿Verdad? Francis, ven para acá. Ya voy. Y va. Pero Juan Camilo no. Juan Camilo es totalmente diferente. Pero sigue siendo un hijo de Dios. Y tiene los dones que Dios le ha dado. No tiene que ver con el temperamento. Tiene que ver con lo que tú eres en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos del reino. Y como herederos del reino nosotros vamos a movernos en el ámbito espiritual porque el reino es sobrenatural. Y aunque no lo veo, es como el aire, que es necesario que yo viva de él. Tápate la nariz 2 segundos, 2 segundos no, 3 minutos para ver si no te vas a dar cuenta que lo que no ves lo necesitas.
Estamos tan acostumbrados a vivir por nuestros ojos naturales que se nos olvida quiénes somos. Tenemos que vivir por la fe. Ok. Y lo que quería leer de aquí, porque no estaba. El segundo dice, porque la ley del Espíritu, ay santo Dios, de vida, diga conmigo, hay una ley espiritual que se llama ley del Espíritu de vida. ¿Y dónde opera? A ver, ¿dónde opera? En Cristo. ¿Dónde opera? En Cristo. Ahora, Jesús me ha librado de otra ley, que se llama la ley de ¿qué? Del pecado. Y entonces les dije que los yugos eran los que ¿qué? Los que nos obligan, los que nos dirigen. Había un yugo, y ese yugo se llama ley del ¿qué? Del pecado y de la muerte, que me llevaba directamente a eso, me llevaba a la muerte. Pero vino, ay santo Dios, una ley mayor que fue activada en Cristo Jesús cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, muriendo Jesús en la cruz del Calvario, los decretos del pecado, que era el yugo que estaba sobre mí, y de la muerte eterna, fueron anulados, fueron quitados de mi vida. Escuche, ¿fueron qué? Anulados, quitados. Por eso lo que ahora continúa, espero que usted lo entienda, para que usted no esté otra vez en 2 de Corintios lo vamos a ver. Porque la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me siento así? Es porque tú mismo te metes en yugos de esclavitud. Voy a poner un ejemplo para que esto tenga sentido. Ya Cristo nos libró, ya Cristo te dio a ti la libertad del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es todo aquello que no está de acuerdo con la vida de Dios. ¿Ok? Ese es el pecado. O sea, obedecemos a otro que no sea Dios. Eso fue lo que pasó en el huerto de él. Dios le dijo no comas, el diablo le dijo come, ella dijo escogió, como. Y le dio al marido y el marido también lo decidió. No fue que la mujer lo convenció. Él lo decidió y le dijo también como. Cuando comieron, obedecieron ¿a quién? Al diablo. Entonces, la pregunta es, ¿tienes tú la posibilidad de obedecer al diablo? ¿Tienes la posibilidad de obedecer a Dios? Tú decides. El pecado, es un versículo bíblico, está en Génesis, cuando Caín mata a Abel. Antes de que matara a Abel, Dios le habló y le dijo, hey, el pecado está a la puerta. Y se va a enseñorear allí si le abres la puerta. Pero con todo y esto, escúcheme, todavía tú tienes poder para enseñorearte de él. Tienes la decisión en tus manos. Y el tipo decidió matar al hermano. No me miren así, lo estoy trayendo a realidades de vida. Porque es que le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al marido, le echamos la culpa a los hijos. ¿Y tú? O sea, tú fuiste el que te metiste. Y metiste la cabeza en el yugo. Y después que metes la cabeza en el yugo, ¿quién va a dirigir tu vida? El que está al lado. Entonces tú decides el yugo que tú te pones. Porque a la larga, escúchame esto, la palabra libertad se ha tergiversado mucho porque libertad no es libertinaje, no es hacer lo que me da la gana. Libertad es la capacidad que tengo de elegir quién me gobierna. Pregúnteselo a los cubanos. ¿Hay un cubano aquí? ¿Dónde está? Cuando los cubanos llegan aquí, los que llegan por balsa, los que llegan en cualquier otra parte, para mí eso es una cosa impresionante. O sea, el corazón a mí se me tocó cuando yo estuve en Hialeah pastoreando por 6, 7 años con mi esposa. Los testimonios que hay son una cosa impresionante.
y cómo inclusive ángeles se aparecen en medio del mar para salvar familias. Pero también hay familias que han visto morir a sus seres queridos, comidos por los tiburones. El punto es que cuando un cubano sale de allá y llega aquí a los Estados Unidos, pisa la Florida en Los Cayos, se tira y dice lo primero, besando la tierra, dice libertad. Y lo dice, pero durísimo. No es que libertad, no, libertad. Porque sabe que no lo van a devolver. Aquí hay un tratado. Bueno, lo había. Sí, porque después del Marielito y todas las cosas que hicieron. Pero bueno, el punto es este. Miren, la pregunta es libre? ¿Es libre esa persona? Claro, es libre de un gobierno. Pero está en otro gobierno. Lo que pasa es que este gobierno es chévere. El otro gobierno, pregunta, ¿qué cambió? Diga conmigo, cambió de yugo. ¿Se da cuenta? ¿De qué cambió? Entonces para allá voy porque es que estas cosas son maravillosas. Miren lo que dice Jesús aquí. La ley del pecado fue ya. Esta es una cosa maravillosa. Venga conmigo porque lo que cambió fue de yugo. Ok, pero lo que está para terminar este pensamiento. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Número 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? O sea, si tú eres hijo de Dios, ya tú estás libre del pecado. Entonces, ¿por qué pecas más? Porque tienes carne. Y la carne no se convierte, no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, a ti te toca sujetar tu carne. No es mi responsabilidad como pastor, es tu responsabilidad como hijo de Dios. Así que si te metes en problemas, no me eches la culpa a mí ni le eches la culpa a Dios. ¿Y cómo yo evito eso? Cuando ando en el Espíritu. Cuando yo entiendo que hay un Dios que tiene mejores caminos y que entonces me trae la libertad. Aquí es donde yo voy. 2 Corintios, venga rapidito, porque tengo que terminar ahorita. Capítulo 6, versículo 14. Vamos a leerlo, si podemos. A ver. Ahí está. Aquí no se ve en esta parte de español. Ok. Mire lo que dice. No os unáis. ¿En qué cosa? ¿Cómo? Espérate. Vamos ahí. No os unáis. La misma palabra que está usando cuando liberó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento del yugo de sus opresores. Entonces, ahora dice aquí, negro, ya tú fuiste libre, pero todavía tú puedes decidir si te metes bajo el yugo. Esto no es de religión, esto es de vida espiritual. Escuche, esto es una cosa impresionante. Y déjenme ponerle el ejemplito para que se dé cuenta. Cuando las mujeres solteras se quieren casar, ¿verdad? Porque de una u otra manera el tiempo se les está acabando, el tren les está pitando. Ellas dicen, no podemos perder la oportunidad. Hay muchas, aquí no pasa eso en esta iglesia. Eso pasa en otras, pero aquí no. Hay muchas que se pegan la enamorada del siglo. Pero resulta que el hombre ni conoce a Dios, pero es tremenda pinta. ¿Verdad? Y te habla así. Hola, mi amor.
¿Quieres salir conmigo esta noche? Y te lleva a los mejores restaurantes. Pero no conoce a Dios. No tiene una relación con Dios. ¿De qué depende ese hombre? Puede ser muy buen educado. Yo no estoy teniendo, no le estoy diciendo a ustedes que depende de la educación o no. Sencillamente, si no tiene a Dios en su corazón, el trono de su corazón, escúcheme, tiene nombre, Él mismo. Él dirige su vida. Entonces, los principios de la palabra de Dios no van a estar en él. Pero ¿qué piensa la mujer? Yo lo voy a llevar a la iglesia. ¿Y para qué lo vayan a la iglesia? ¿Para qué lo traes? Porque nunca ha venido. Pero para que se convierta, ¿verdad? Entonces tú oras, Señor, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo. Y muchas tienen la suerte, la bendición de que reciben a Cristo. ¿Verdad? No sé por qué me están mirando así. Pero es un largo camino, porque recibir a Cristo es el primer paso para entrar en el reino. Tienes que nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino. Pero resulta que él no sabe vivir el reino. Entonces tiene que aprender. Ahí es donde te toca, si te casas con un hombre así, tener la paciencia. ¿Por qué? Porque te uniste en yugo ¿qué? Así de sencillo. Miren, el Espíritu Santo está allí para romper el yugo de impiedad. Lo que ha puesto el enemigo sobre ti. Pero cuando tú te metes en el yugo, no cuando se te pone el yugo, sino cuando tú te metes en el yugo, muy difícilmente el Espíritu Santo puede romperlo. ¿Por qué? Porque antes de que te metan en el yugo, ya el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas. No te metas por ahí. Pero tú dices, cállate la boca. Y te metes. Mira, me está mirando tanto a mí que estoy asustado. Mira que tiene al lado y dígale, ¿están hablando de ti y de mí o están hablando de otros? ¿Eh? Qué tremendo. Vamos a leerlo. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Sigue, por favor. Y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Sigue. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois ¿qué cosa? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El punto es que no hemos entendido que cargamos una unción, que cargamos algo preciado en nosotros, que nosotros tenemos que darle el valor. Y por eso nos metemos otra vez en yugo desigual, porque no entendemos el valor de lo que cargamos. Rodrigo, ven, hijo. Ahorita llamo a la banda, solamente Rodrigo ahora. Por esto, escúcheme. Yo quiero que usted sepa que Dios no lo quiere dejar con el yugo que el enemigo le ha puesto. Pero también quiere que entienda que usted tiene el poder, la posibilidad de decidir de volver a meterse en los yugos de lo que Dios te saca. Entre más tú entiendas esto y más tú entiendas qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo mejor, tú te vas a dejar llevar por Cristo. Cristo es el buey viejo en esta
similitud, alegoría, parábola. Y nosotros somos los bueyes viejos, jóvenes. ¿Ve? Entonces fíjense cómo lo presenta la Biblia. Pásame el siguiente, por favor. Sigue. Sigue, por favor. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ser libres en Cristo en esta vida significa ponerse bajo su yugo. Mateo 11, 28 y 30, y termino con esto. No me da el tiempo para explicarles otras cositas. Mateo 11, 28 y 30. Hay un proceso que nosotros tenemos que comprender, que es el proceso de libertad. Y miren, esta enseñanza la traje porque el Señor ha puesto una carga en mí desde que he empezado a escuchar predicaciones de apóstoles y de pastores que solamente mencionan el amor de Jesús y de Dios sobre nuestras vidas como el amor que acepta cualquier cosa, y anula las responsabilidades de nosotros como hijos y el establecimiento del reino de Dios en nosotros. Y lo digo desde el púlpito, estoy en contra de esas enseñanzas, porque no le están enseñando al pueblo responsabilidad. A ser quienes deben ser, para hacer lo que Dios les ha enviado a hacer. Estoy asombrado porque he puesto personas, inclusive en la televisión, y el mensaje que están dando es que tú no necesitas hacer nada, Dios te ama como eres y puedes seguir como eres. Y niegan la efectividad del poder del Espíritu Santo sobre la vida de nosotros. Y les voy a decir, eso es una herejía. Es una blasfemia. Porque Dios te ama como eres. Dios me ama y me amó primero como soy. Él sabe que yo soy un pecador, pero me salvó y no dio su vida para que yo siguiera igual. No dio su vida para que hicieras lo que tú quieres hacer y te da la gana. No. Él dio su vida para que tu vida fuese como la de Él. Es Cristo en nosotros. Somos nosotros en Él. En Él estamos. Y Él en nosotros nos da el poder para hacer lo que no podemos ser por nosotros mismos. Pero eso no se está enseñando en la iglesia. Ahora lo que se está enseñando es sencillamente que Dios te ama. Y como Dios es amor, tú te puedes acercar a Él de la manera como eres, como te da la gana, como piensas. Pero Cristo jamás hizo eso. Cuando Él sanaba a una persona, le decía: vete y no peques más. O sea que hay algo allí que tenemos que arreglar. Es nuestra responsabilidad. Y de eso se trata, entender que nosotros tenemos el poder de Dios para poder vivir una vida santa en esta tierra. Y cuando digo santa, no es que te metas en un cuarto con una camándula a orar 24 horas al día. Es que donde estés seas lo que tú eres, el Hijo de Dios que carga la presencia de Dios y que puedes caminar en medio del pecado, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia.
y seas un testimonio del reino de Dios, seas un testimonio del nombre de Cristo y operes en autoridad. Que tu matrimonio, cuando lo vean, diga: yo quiero tener un matrimonio como ese. Y cuando te vengan a preguntar, tú digas: no soy yo, es Cristo en mí que ha hecho lo que ha hecho. That's the point of the whole thing. Mateo, mire lo que dice el apóstol. Hablando Cristo. Esto no es el apóstol, sino el apóstol recitando a Cristo, emulando lo que él dijo. Escuche: venid a mí, todos los que estáis trabajados. ¿Y qué más? Y cargados, y yo los haré descansar. Escuche hasta ahora, esto es lo más lindo. Llevad, ¿qué dice? ¿Llevad qué cosa? ¿Cómo? Espera. ¿Llevad qué cosa? En el otro estábamos hablando de yugos de qué? Desiguales. Yugos que son impuestos por el enemigo. Otros son los que yo busco. Pero ahora aquí hay un yugo que tengo que ponerme. Oh, santo Dios. Hay un yugo que ¿qué? Ve, Jesús le dice: llevad mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Métete conmigo. Métete conmigo. Lleva mi yugo. O sea, acuérdense que el yugo es la yunta, los dos. Hay un lugar vacío y está esperando para que tú te metas con el buey viejo, que es Cristo Jesús. Cuando usted se mete en esa yunta, escuche, no hay poder del enemigo que lo pueda hacer cuando usted se mete. Por eso dice: venid a mí, los trabajados y cargados. Hasta ahí llegó el versículo y todo el mundo que está acá trabajado y cargado: Señor, ayúdame. Pero ese versículo sigue. Sí, es que nos gusta que nos quiten la carga. Pero escúchame, ya le dije que el asunto no es la carga. La carga es producto del yugo que te gobierna. Por lo tanto, tienes que cambiar de yugo. Santo Dios. Cambiando de yugo, cambias de carga. Tremendo, ¿verdad? Cambiando de yugo, ¿cambio de qué cosa? Por eso te dice: ven, yo te quito la carga, pero ahora te meto en mi yugo. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis qué cosa. Sigue, por favor. Sigue. ¿Por qué? Porque mi yugo es ¿qué? Y ligera mi carga. Entonces te tengo una noticia en esta mañana. Escúchame. Si tienes una carga que no es fácil, que no es ligera, sino que te estás robando la vida, te invito a que cambies de yugo. El poder del Espíritu Santo rompe el yugo anterior para que quedes libre de tú meterte en el yugo de Cristo. Y no tengo el tiempo, mis amados, para más. En una segunda oportunidad se los doy. Pero esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando los matrimonios vienen a nosotros, lo primero que le tenemos que decir es: hey, ustedes tienen que perdonarse y empezar de cero. No podemos, pastor, si pueden. No podemos, pastor, si pueden. Si son cristianos, hijos de Dios, tienen el poder en ustedes para vencer la carne. ¿Cómo me dicen que no pueden? Es porque no saben lo que tienen. Y oran por aquellos que ya tienen. ¿Cómo te va a dar Dios lo que tienes si ya lo tienes? Actívalo. Por eso la fe es necesaria. Por eso entender que nosotros cargamos el Espíritu Santo de Dios es la unción que tiene el poder para romper todo yugo. Rompió el pecado
tienes el poder para perdonar, tienes el poder para iniciar de nuevo, tienes el poder en ti, tienes el poder. La unción está en ti. No puedo, pastor, sí puedes. Y nos dejamos dominar por nuestros sentimientos y emociones. Y nuestros sentimientos y emociones valen más que la riqueza de gracia y de gloria que está en mí. Y le damos más valor a nuestra vida carnal que a la espiritual. Entonces ahí andamos según la carne y no según Él. Entonces las cosas no se como que, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que te volviste a meter en el yugo. Y tu carga sigue más pesada todavía. Ahora mi pregunta en esta mañana es: ¿quieres seguir con la misma carga? Sabiendo que tienes el poder en ti para quitarte el yugo. Incline su rostro. Padre, te doy gracias por la gran bendición de esta mañana. Te pido que seas tú, Señor, revelándote a tus hijos, estableciendo sobre ellos, dándoles la revelación de lo que significa el poder del Espíritu Santo en nosotros, que rompe los yugos de impiedad, de maldad. Que establece sobre nosotros las verdades tuyas. Para que nosotros podamos ser libres de poder entrar en este estilo de vida maravilloso que es el estilo del reino. Señor, queremos tu yugo, del cual no queremos zafarnos, porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera. Yo invito hoy a los que están trabajados y cargados en cualquier área de su vida, ahí donde está. No es necesario que venga aquí adelante, solamente allí donde está. Si usted ha recibido a Cristo, tiene el poder del Espíritu Santo radicado en usted. Usted es templo del Dios viviente. El Espíritu Santo vive en ti. Pastor, ¿cómo es eso? No me lo preguntes, solamente créelo. No lo razones, porque jamás lo vas a poder entender. Como tampoco entendemos cómo Cristo vino a habitar en un cuerpo de hombre. Y tú sabes que esa es la teofanía más linda que podemos nosotros tener en la Biblia. Porque Él habitando en cuerpo de hombre quiere decir que puede habitar en ti y en nosotros. El Espíritu Santo está en ti. En ti. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, hoy creo que tienes el poder para librarme de todo yugo, de toda carga, de toda maldición sobre mi vida. Espíritu Santo, ahora rompe estos yugos sobre mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Dígaselo con fe, dígale: rompe este yugo que me ata, que me ha tenido esclavizado por años. Hoy decido ungir mi vida y esa unción rompe el yugo. Nómbrelo si es necesario: yugo de esclavitud, de lo que sea, cualquier cosa, inclusive cosas sexuales. Dios te puede librar de ese yugo en el nombre de Jesús. Padre, te pido por el poder del cielo que se manifiesta cuando nos ponemos de acuerdo, Señor,
para mencionar tu nombre, predicar tu palabra. En ese mismo poder y en esa misma unción yo declaro que hoy salen libres de aquí aquellos que han sido esclavos del enemigo. Y todo yugo, toda cadena, en el nombre de Jesús es rota por el poder de Dios. Santo Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la unción de Dios ahora rompiendo el yugo. Dígaselo, nómbrelo y dígale: ahora mismo te declaro roto, me separo de tu dominio y entro al dominio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted lo cree, dele gracias. Si usted cree que Dios le ha sacado de ese dominio, en el nombre de Jesús, dele las gracias y dígale: Señor, lo creo por la fe. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. ¿Le puede dar un aplauso al Rey, por favor? Vamos, déselo, déselo. Ponme el triángulo que tiene las tres cosas antes de tomar diezmo y ofrenda. Quiero enseñarles algo porque no me puedo ir aquí sin enseñarles esto para que usted entienda cómo es que opera el reino. Este proceso de libertad espiritual tiene un aspecto muy importante en nuestra vida y nosotros no solamente lo activamos, sino que lo guardamos. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La revelación de la verdad es cuando el Espíritu Santo ilumina tu mente, como lo hizo ahora. Tiene un segundo paso en nosotros. No solamente se queda en el Espíritu, sino que ahora tiene una aceptación y una aplicación. Usted lo aceptó y lo aplicó, pero ahora va a mantener la verdad de Dios por encima de lo que la carne le vaya a decir. Abajo dice RAM, que es revelación, aceptación, aplicación y mantenimiento. RAM, no se le olvide eso. Tengo la revelación del Espíritu ahora. Ha iluminado no solamente mi mente, ahora mi fe va más allá. Y puedo entender que Dios me quiere libre de todo yugo. Ahora acepto esa verdad. Diga conmigo: acepto esta revelación. Acepto la verdad de Dios sobre mi vida. Ahora tiene que aplicarla a su vida. No puede dejarla nada más en la aceptación. Y luego de eso, mantenerla. Cuando el enemigo quiera mostrarle otra vez el yugo, porque te lo va a mostrar bonito, usted tiene que decirle, basado en la revelación que Dios le dio, decirle: no te vistas, que no vas, brother. Yo no voy a ese fandango. Déjame quieto. Aquí me voy a quedar. ¿Está conmigo? Esto tiene otras cositas, yo se lo puedo mostrar por la Biblia, pero por lo menos créalo ahora, por ese versículo que le dije. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Le voy a pedir a usted que se prepare. Ahí están nuestras maneras de ofrendar, para que usted dé a Dios conforme a lo que Él pide y ofrende más de lo que Él pide. El Espíritu Santo lo lleva también a eso, a entender que lo que usted hace de parte de Dios, para con Dios, siempre tiene una recompensa en la tierra. La Biblia lo describe de esta manera:
No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y quien que no siembre en esta tierra recibirá 100 veces más, y con esto también de la vida eterna. Entonces demos a Dios conforme a lo que Él nos pide. Demos diezmos y demos ofrenda. Amén. Si ya lo tiene listo, por favor venga y dé su diezmo y su ofrenda. Y si lo dio por alguna de estas plataformas, igualmente pase y ponga su teléfono allí como evidencia a Dios de su fe. Su nombre es Cristo. 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 ¿Quién es? ¿Quién es el rey que dejó su trono? Gracias. ¿Quién es el rey que dejó su trono? Juan Camilo. ¿Quién es el rey que dejó su trono? Familia, póngase de pie. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Quién es el rey que dejó su trono? Extienda sus manos hacia acá. Vamos a darle gracias a Dios. Qué privilegio cargarle el yugo de Cristo. Es el mejor yugo. Padre, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu pueblo que viene aquí al altar para traer su ofrenda, su diezmo, como un acto de sacrificio, para que tú proveas, Señor, el fuego, y para que tú proveas, Señor, tu gracia. Yo bendigo a cada persona, cada hombre, cada mujer que da con obediencia y con actitud correcta. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo y santificando sus finanzas, trayendo prosperidad y promoción. Yo bendigo estos diezmos y estas ofrendas. Yo bendigo tu semilla y declaro que dará 100% fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Gracias. Hay personas que hoy vinieron por primera vez. No, ¿verdad? No hay ninguna persona por primera vez. ¿O sí? ¿Sí tienes? Por favor, le voy a pedir a aquellas personas que están por primera vez que se reúnan con Claudia ahí detrás. Claudia, levanta tu mano. Ahí están, donde dice welcome. Por favor, necesito que vayan un segundito donde esa parejita que está allá de mujeres preciosas, para que usted reciba un regalo del día de hoy. Bien, ahora quiero que se voltee al que está al lado de él un fuerte abrazo y dígale: te bendigo y declaro sobre tu vida lo mejor de Dios. Padre, sobre cada familia de esta casa declaramos la mano de bendición, prosperidad en esta semana, y decretamos sobre ellos, Señor, que no habrá yugo del enemigo que pueda llamar su atención. Todo yugo es roto en el nombre de Jesús, y declaro su libertad en todas las áreas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Iglesia, nos vemos el próximo domingo. Recuerde estar orando por el segundo servicio, que ya eso viene, ya eso viene. Bendiciones.